Saludos mis maníacos de El Sword, bienvenidos a la guía de 19.4, en la que explicaré lo más importante de 19.4, Molea Cerada, el mejor nombre que he escuchado en mi vida por cierto. Por cierto, esta semana estoy usando Loquendo ya que ando sin micrófono. Lo más importante es llevar un buen freezer, si es pro mejor, ya que en Monaterra los jefes tienen límite de petrificaciones y congelaciones, y además en los jefes de 19.4 te van a dar muy poco tiempo para hacerles daño, por eso hay que aprovechar al máximo las congelaciones. Hay que hacer cadena de hielo, que según me han dicho es usar un título para bajar las resistencias, petrificar, luego usar una habilidad para bajar la resistencia del jefe y por último congelar. En teoría hay que usar la HH en todos los jefes de cada fase, según los gameplays que he visto, ya que no he podido encontrar más información en otro sitio. Empezamos con la fase 1, hay un jefe con patas que se va moviendo, la mecánica es simple, hay que destruir su escudo para poder dañar al jefe, el escudo se vuelve a regenerar luego de un rato, hay que evitar que se mueva mucho el boss, congelando y al parecer también sirven estas dos potencias y esta skill de la metamorfi. Su ataque más peligroso es cuando empieza a cargar y disparar un gigaláser, hay que pegarse al boss para evitarlo y recomiendo activar el título de revivir por si acaso. Por cierto, recomiendo usar los accesorios de 50% ya que al principio esta dungeon va a costar. En la segunda fase el jefe está en modo aeronave volando al fondo. Hay dos disparadores y se tiene que montar una persona por máquina, pulsando F1. También hay que pulsar F1 para bajarse de la máquina. Hay que apuntar al núcleo rojo para subir esta barra a 100 y poder empezar a golpear al jefe. Los que no estén en las máquinas disparando al jefe, tienen que impedir que estos drones lleguen a las máquinas, ya que electrocutarán dichas máquinas, expulsando a la persona que está montada, hasta que se destruya el dron. Cuando la barra vaya a llegar 100, los DPS tendrán que prepararse rápido ya que solo te dejan poco tiempo para golpear al jefe. En la tercera fase hay dos tentáculos, que son parte del jefe final, así que en teoría la HH funciona, que es un núcleo que está escondido al fondo, para llegar a él, hay que destruir los tentáculos, que atención, cuando destruyes un tentáculo se vuelve a regenerar en un rato, calculo que unos 20 segundos, así que debes destruir los dos casi al mismo tiempo, dejas uno a 30 barras, destruyes el otro y vuelves a rematar a este. Al cumplir esto, tu equipo será teletransportado al boss en unos 2 segundos, así que preparen todo, BP, título, HH, Axe 50, y a darle rápido, y en cuanto a los supports, que no se olviden de lanzar orbe de viento, y como si fuera raid, pues si usas los títulos de support, y los zapatos de reducción de defensa mejor aún, aunque estas cosas se tienen más en cuenta a la hora de hacer spam en 19.4. Otra forma de acceder al núcleo es completar correctamente este patrón que sucede cada cierto tiempo, en el que aparece un reactor energía por cada miembro del grupo. Hay que colocarse de forma que estos hilos de electricidad toquen cada reactor y para saber si he hecho bien deben ponerse en rojo, para que se empiecen a descargar, luego muy importante no moverse porque si no, empiezan a caer rayos, que por cierto, de estos rayos suelen caer a cada rato en esta fase, y te pueden matar de una si te pillan desprevenido, así que hay que tener cuidado. Una vez sale el mensaje de que los reactores se han descargado podrán acceder todos al núcleo en unos segundos. Por último, hay que evitar usar estos campos violetas, ya que te mandarán para otro lado. Y eso es todo, si te ha gustado el vídeo, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote, para animarme a subir más guías y de calidad. Buen día y hasta la próxima.